después de que hace aproximadamente un día, en el territorio de Kharkov, el ejército ucraniano demoliera el monumento a Georgi Zhukov y pusiera inscripciones insultantes en el pedestal, docenas de explosiones retumbaron en Kharkov. Los expertos llaman a esto una consecuencia de las acciones de las autoridades ucranianas. Por otra parte, cabe destacar que las explosiones atronaron en las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios. En los cuadros de video presentados, puede ver numerosas explosiones que atronaron en Kharkov, alrededor de las 21:00 hora de Moscú. Se sabe que se observaron aplausos, acompañados de destellos brillantes, en el área donde se encontraban las tropas y los nacionalistas ucranianos. Por el momento, la escala de la destrucción y las circunstancias de las estruendosas y explosiones no se revelan, sin embargo, fuentes locales informan de un gran número de víctimas en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y la destrucción de equipos y fortificaciones del ejército ucraniano en Kharkov y sus alrededores. Un poco antes, el Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal por un delito relacionado con insultar la memoria de los defensores de la patria. Al mismo tiempo, aún no ha sido posible establecer de manera confiable qué unidad particular de las Fuerzas Armadas de Ucrania está detrás de la demolición del monumento. Sin embargo, hay evidencia no oficial de que los miembros del regimiento Azov prohibidos en Rusia pueden estar detrás de esto. En Kharkiv, un camión volquete demolió un monumento a Georgi Zhukov. El ejército ucraniano demolió un monumento al comandante soviético. Las autoridades ucranianas han decidido demoler el monumento al líder militar soviético Georgi Zhukov, instalado en el territorio de Kharkov. Según los datos que disponen los periodistas de Centro de Noticias Avia, esta mañana el busto del comandante soviético fue desmantelado por completo. Por el momento, Kharkiv no se pronuncia sobre el derribo del monumento a Georgi Zhukov. Sin embargo, la agencia de noticias Avia tiene a su disposición un video donde se puede ver cómo se está sacando el busto instalado por el líder militar soviético Georgi Zhukov del pedestal utilizando un camión volquete. Se desconoce el destino posterior del monumento, ya que el busto desechado fue posteriormente llevado por desconocidos. Las circunstancias de la destrucción del monumento no se revelan, sin embargo, esto se debe, con toda probabilidad, a los llamados la ley de descomunización en vigor en Ucrania. La parte rusa ya ha reaccionado con bastante dureza a tales acciones por parte de Ucrania. En particular, se sabe que el principal departamento de investigación del Comité de Investigación de Rusia, sobre el hecho de la demolición del monumento al mariscal G.K. Zhukov, inició un caso penal por un delito relacionado con insultar la memoria de los defensores de la patria. Rusia dio a las tropas ucranianas, atrapadas en Mariupol, 6 horas para rendirse sin cuestionamientos. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ofreció a los mercenarios, militantes, unidades militares ucranianas, capitular incondicionalmente y entregar Mariupol. El ejército ruso tomó 6 horas para esto, afirmando que a todos los que se rindieran voluntariamente antes del mediodía se les garantizaría la preservación de la vida. Según los datos presentados, solo se han asignado unas pocas horas para la rendición incondicional, y si las tropas ucranianas no se rinden antes de la 13 p.m., continuará la limpieza de Mariupol y el territorio de la empresa Azovstal, pero en este caso, nadie garantizará la preservación de la vida de los sitiados. Dada la situación catastrófica que se ha desarrollado en la planta metalúrgica de Azovstal, y también, guiadas por principios puramente humanos, las Fuerzas Armadas rusas ofrecen, a militantes de batallones nacionalistas y mercenarios extranjeros, a partir de las 06 hora de Moscú el 17 de abril de 2022 para detener cualquier hostilidad. Y depongan sus armas, dijo en el mensaje del Departamento de Defensa ruso. Cabe señalar que un día antes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que no habría más negociaciones entre las partes ucraniana y rusa, si Rusia no permitía que las tropas ucranianas se retiraran de Mariupol. Alrededor de 400 mercenarios y militantes extranjeros, de diferentes partes del mundo, se vieron rodeados por tropas rusas en el territorio de Mariupol.
Como se supo, estamos hablando principalmente de mercenarios de compañías militares privadas europeas. En particular, se sabe de la presencia de mercenarios de Polonia, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, y otros países en el área cercana. Según una fuente de noticias Avia, un grupo de casi 400 mercenarios está rodeado en el territorio de la empresa Azovstal. La presencia de mercenarios extranjeros se conoció a través de la interceptación de comunicaciones por radio. Y, sorprendentemente, fue posible hacerlo de manera bastante simple, ya que los PMC extranjeros usan canales de comunicación no seguros. Además, también se conoce la ubicación exacta de la mayoría de los mercenarios, gracias al control de señales de sus teléfonos móviles. Por el momento, esto significa que el tema de la captura de mercenarios o su eliminación no es más que una cuestión de tiempo. Un día antes, Rusia les dio a las tropas, mercenarios y militantes ucranianos, la oportunidad de abandonar voluntariamente sus fortificaciones y capitular. Al mismo tiempo, se garantizó la preservación de la vida de todos los que se rindieron. Sin embargo, la mayor parte del contingente de mercenarios se negó a rendirse. Los expertos señalan que hoy en día puede haber hasta 2.000 a 3.000 militares, mercenarios y militantes en el territorio de la empresa Azovstal. Después del ultimátum ruso vencido, se vieron bombarderos Tu-22 M3 volando hacia Mariupol. Con la expiración del tiempo de rendición, los bombarderos Tu-22 M3 de largo alcance se dirigieron hacia Azovstal. Una vez transcurrido el tiempo para la rendición de los militares ucranianos, militantes, nacionalistas y mercenarios de Mariupol, se vieron inesperadamente en el cielo bombarderos Tu-22 M3 de largo alcance. A juzgar por la dirección del vuelo, estos últimos se movían justo en dirección a Mariupol, probablemente para apagar a los últimos miles de tropas ucranianas rodeadas y otras formaciones. En los cuadros de video presentados, puede ver como al menos un bombardero supersónico Tu-22 M3 de largo alcance se mueve en dirección a Mariupol. Teniendo en cuenta que estos aviones a menudo operan en parejas, probablemente hubo un segundo avión de combate, aunque este último nunca llegó a las imágenes de video. Se tomaron imágenes de video alrededor del mediodía, pero no hay declaraciones oficiales sobre el uso de bombarderos de largo alcance en este momento. Anteriormente, Rusia reservó 6 horas para la rendición incondicional de los militares, militantes, mercenarios y nacionalistas ucranianos, prometiendo salvar la vida de quienes depongan las armas y abandonen voluntariamente sus refugios en Mariupol. Sin embargo, según fuentes de Centro de Noticias Avia, el ejército ucraniano rechazó tal oferta. Según una serie de datos, entre 2 y 3.000 militares extranjeros, mercenarios y personal militar ucraniano aún pueden estar en el territorio de Mariupol. La explosión de la bomba de aire FAB-3000 destruyó el área fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta el suelo. El video, que muestra un enorme cráter de unos 15-20 metros de profundidad y unos 80 metros de diámetro, resultó ser el resultado de la explosión de una de las bombas de fragmentación de alto poder explosivo más poderosas, la FAB-3000. Los datos sobre este tema fueron expresados por varias fuentes, y señalaron que el puesto de avanzada de las tropas ucranianas que se encontraba anteriormente en este lugar fue literalmente barrido y destruido hasta los cimientos. En los cuadros de video presentados, se puede ver un enorme cráter formado en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania después de la explosión de la bomba de fragmentación de alto explosivo FAB-3000. Los expertos sugieren que estamos hablando de la explosión de 2 bombas de aire a la vez, ya que tiene las características de un embudo en el que puede caber fácilmente un edificio residencial de varios pisos. De hecho, hasta la fecha, esta es la primera prueba documental conocida de la detonación en combate de la bomba FAB-3000. Además, a juzgar por la magnitud de la explosión, el ejército ucraniano no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, ya que no estaba directamente en el epicentro de la caída y detonación de una bomba aérea, ni siquiera dentro de un radio de varios cientos de metros. La onda expansiva simplemente se dispersó. El equipo y las posiciones de las tropas ucranianas